Bien, vamos a comenzar con el análisis estilístico de las poesías de Antonio Machado. Las vamos a considerar un poquito en forma global. Las poesías son la 29 y la 44. Caminantes son tus huellas, el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace el camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Un poquito acerca del significado de esta poesía. Tengan presente que la poesía no es un lenguaje llano, no es un lenguaje común que usamos en lo cotidiano, sino que es un lenguaje particular, un lenguaje muy simbólico, ¿sí? En el que el poeta apela a nuestro conocimiento, a nuestra inteligencia, a nuestra percepción, para interpretar lo que nos quiso decir. ¿De qué está hablando? ¿Está hablando realmente de caminar, el acto físico de caminar y dejar una huella? Obviamente no. ¿De qué está hablando? Está hablando de una metáfora, otra vez, toda la poesía es una metáfora que es bastante usada desde hace muchísimo tiempo, ¿sí? En la Biblia la vamos a encontrar muchas veces. ¿Se acuerdan del versículo que dice, yo soy el camino? ¿Sí? Lo dijo Jesús, el camino, la verdad y la vida. ¿Se acuerdan cuando habló del camino ancho y el camino angosto? Bueno, muchísimas veces hemos usado y se sigue usando el camino como una metáfora, ¿sí? El camino es metáfora de una trayectoria, de un recorrido, de dónde venimos y hacia dónde vamos, no solo en lo físico, que ahora no podemos ir a ninguna parte, sino que es una metáfora de la vida, ¿sí? El camino de la vida. Es una metáfora muy común, pero es una metáfora también muy rica. Y fíjense cómo Antonio Machado usa esta metáfora, que es una metáfora sencilla, y es un lugar común, un cliché casi, cómo lo usa para generar una poesía tan bonita, tan simple y tan bonita. Este camino que él menciona tiene algunas particularidades. Y fíjense, caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Cuando uno viaja, a mí me gusta mucho viajar, usa mapas, ¿sí? Y en los mapas los caminos ya están escritos, ya están dibujados. Sin embargo, este viaje que el poeta está proponiendo, en realidad el yo lírico está proponiendo, es un viaje por un camino que todavía no existe, por un camino que se va construyendo a medida que lo recorremos, ¿sí? Y que la única marca de ese camino son nuestras propias huellas. Es interesante. ¿De qué camino está hablando? El camino de nuestra propia vida. No está escrita de antemano. Nosotros vamos construyendo a medida que avanzamos. A medida que transitamos el camino de la vida, lo vamos construyendo a ese camino. No hay camino, se hace al andar. A medida que andamos, lo construimos. Pero fíjense que aparte deja huellas. Y va a volver después sobre lo de las huellas. Segunda parte, repite lo mismo, ¿sí? Ahora vamos a repasar cómo se llama esa figura retórica. Al andar se hace el camino y al volver la vista atrás. ¿Vieron cuando uno viaja en auto que a veces mira por el espejito del costado y saca fotos? ¿Nunca hicieron eso? De sacar fotos al espejito y a lo que se ve para atrás. U otras veces mirar atrás mismo, mientras vas viajando, darte vuelta y mirar. Normalmente cuando uno mira para atrás ve el camino, ve una parte del camino. Y es un camino que normalmente se puede volver a recorrer. Muchas veces con mi familia hemos recorrido los mismos caminos por segunda o por tercera vez porque nos dejan lindos recuerdos o porque es necesario recorrerlos para llegar a otro lugar. Sin embargo, el camino del que habla el yo lírico es un camino que no se puede recorrer dos veces. Es un camino que nunca se ha de volver a pisar. ¿Por qué? Porque nosotros nunca vivimos dos veces la misma situación de la misma manera. Nunca enfrentamos dos veces la misma situación siendo las mismas personas.
porque cuando las cosas te pasan la primera vez las enfrentas de una manera, pero cuando te pasan por segunda vez ya las enfrentas de otra manera. Nunca se hace lo mismo 2 veces de la misma manera. Se puede hacer mal más de una vez, pero no siempre de la misma manera, siempre tiene cosas diferentes. Por eso se pasa por ese camino una sola vez. No sé si ustedes vieron en la entrada del colegio, en la recepción, que hay una frase que nos identifica mucho como institución, identifica nuestra filosofía también, que dice que tenemos que hacer nuestra vida estudiantil lo más perfecta posible porque pasaremos por este camino solamente una vez. No es el único camino por el que uno va a pasar una sola vez, ¿sí? Todo el camino de la vida es un camino que se transita una única vez. Por eso hay que ser sabio y dar pasos prudentes y dejar huellas claras. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. ¿Qué son las estelas? La palabra estela viene de la palabra estrella, ¿sí? O al revés, estrella, estela significan lo mismo. ¿Cuáles son las estrellas en el mar? Bueno, la palabra estrella, fíjense que hay, tiene 2 explicaciones, 2 aplicaciones a esto. Sino estelas en la mar. La estela es la marca que un barco deja en el agua una vez que pasa, ¿sí? Esa huella blanca detrás del barco, esa huella de espuma, se llama estela. ¿Cuánto dura una estela en el agua? Muy poquito. ¿Y qué efecto tiene sobre el agua? Al agua la moviliza, ¿sí? La hace hacer espuma, la mueve. ¿Qué pasa con esa estela cuando se expande, ¿sí? En ondas? Mueve lo que hay a su alrededor. Y si hay otros barcos más chicos alrededor, botecitos, los mueve. Y si la estela es muy poderosa porque el barco que pasó fuerte, pasó rápido o es un barco con un porte importante, ese movimiento en el agua puede inclusive volcar a los botes chiquitos de los alrededores. Tiene un efecto sobre el entorno. Entonces, la poesía nos llama a la reflexión. ¿Cuál es la estela que nosotros dejamos en el mar? No es tan duradera, es una estela que dura un ratito, ¿sí? Un efecto que dura un ratito, pero que puede ser muy poderoso, ¿sí? Porque puede movilizar a los que están a nuestro alrededor, o a seguir el ejemplo, o a no seguirlo, o podemos afectar a los que están a nuestro alrededor con nuestra estela. La segunda interpretación que le podemos dar a lo de la estela, les dije que la palabra estela también significa estrella. Y cuando los navegantes salían al mar en la antigüedad, todavía ahora, uno de los recursos para orientarse en el mar, especialmente de noche, cuando no existían los GPS y mucha de la tecnología que se utiliza para navegar no existía, se guiaban por las estrellas. ¿Por qué? Porque las estrellas eran algo que estaba fijo, creían, ¿no? Que no se movían, que estaban siempre ahí y siempre se podía recurrir a las estrellas para guiarse, para orientarse. Del mismo modo, hay algunas estrellas, una metáfora, ¿no?, que nos sirven a nosotros para orientarnos en el camino de la vida. Esas estrellas pueden ser los que pasaron antes que nosotros por este camino y que nos dejan su ejemplo y que nosotros podemos aprender de sus errores o de sus aciertos. Pueden ser nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros maestros, que también es un desafío para nosotros ser estrellas confiables. Y también tenemos la palabra de Dios, que es la estrella, la luz, la lámpara, ¿sí?, que nos guía. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. De vuelta en la metáfora del camino. ¿Cuál es el camino? La vida que nosotros recorremos. Bien, voy a dedicar un ratito a analizar algunas metáforas y algunas figuras retóricas que tiene esta poesía. Vamos a ver si lo podemos hacer en 4 minutos. Dijimos que a grandes rasgos esta poesía es toda una metáfora. ¿Cuáles son las metáforas? Tenemos el camino sobre todo, ¿sí? El camino es una metáfora que aparece un montón de veces, ¿sí? El camino, aparece un millón de veces la palabra camino, que de paso esta repetición de la palabra camino le confiere a la poesía una rítmica particular, ¿sí?, un movimiento que nos lleva como si fuera una figura del movimiento del caminar, ¿sí?, del dar pasos,
¿sí? La poesía fluye a un ritmo así constante como cuando uno va caminando. Otra metáfora, las huellas, ¿sí? Otra metáfora, la estela, y otra metáfora, el mar, ¿sí? Otra metáfora, la senda, que nunca se ha de volver a pisar. Fíjense que yo pinté con verde mis metáforas y se los voy a mostrar, ¿sí? A eso lo voy a anotar abajo, en verde están las metáforas. Otra figura importante y que aparece bastante, no sé si ustedes la recuerdan, pero es el quiasmo, ¿sí? Lo hablamos la clase pasada justamente. El quiasmo es una figura la figura del espejo, ¿se acuerdan? Si ponemos una oración frente al espejo, el espejo la refleja al revés. Bueno, acá tenemos varias veces ese recurso, ¿sí? El quiasmo. Por ejemplo, se hace camino al andar y al andar se hace el camino. ¿Lo ven? Es la misma oración, pero invertida, ¿sí? Casi literal, casi tal cual. Otra figura retórica, muy sencillita esta, lo voy a marcar con rosa, que va a ser más fácil, más claro, es la repetición anafórica. ¿Qué es la repetición anafórica? Cuando repetimos muchas veces la misma palabra. Caminante, caminante, ¿sí? Caminante. 3 veces repite la palabra caminante. A esa figura le llamamos repetición anafórica. Creo que por ahora vamos a marcar esas 3 cositas, ¿sí? Las metáforas, el quiasmo y la repetición anafórica. Vamos a marcar una más, que es el paralelismo sintáctico. ¿Qué significa paralelismo sintáctico? Significa que hay una estructura que se vuelve a repetir, ¿sí? Todo el tiempo hay. Caminante son tus huellas, está en paralelo con caminante no hay camino, ¿sí? Y por tercera vez en caminante no hay camino acá abajo. Se los muestro. Lo marqué con naranja, a eso le vamos a llamar paralelismo sintáctico. ¿Qué significa? Que es la misma estructura sintáctica que se repite, ¿sí? La misma estructura de la oración. En este caso, la invocación, el vocativo caminante, el verbo y el objeto. Ya lo vamos a ver con más detalle más adelante. Por ahora me van a tener que creer. Entonces a eso le llamamos paralelismo sintáctico. Y mi análisis quedaría así. Por supuesto les voy a hacer un escaneo después y se los voy a dejar, ¿sí? Bueno, voy a dejarles un cuarto videito contándoles algo más.